Muy buenas tardes. Vamos a esperar unos segundos para que entren gente a la plataforma. Bueno, buenas tardes. Y mientras que entren más gente, vamos a empezar. Eso va a ser un episodio nuevo de Buscando el Centro en la Política Colombiana. Voy a hablar unos minuticos en inglés y luego regresamos en español. Vamos a hacer el conversatorio en español. Good afternoon to everybody and welcome to episode 9 of Looking for the Colombian Center. This is a series that we've been doing for over 14 months to try and find where the center is in Colombia heading into the elections next year, and taking in different points of views, not just from candidates, but influential thinkers and important perspectives that, in our opinion, should be brought to bear in the consideration as to what the center would stand for and might look like in Colombia. This will be a conversation in Spanish, so we invite you to listen to the interpretation by hitting the interpretation button. Gloria Mejia, our outstanding interpreter based in Medellin, will be doing the interpretation, and I'll give you a second to do that, and then I'll return to Spanish. Bueno, entonces, gracias por esperar. Vamos a regresar a hablar en español. Estamos muy orgullosos de presentar ese panel de lujo hoy, con 4 mujeres sumamente importantes en pensamiento colombiano, sobre todo con perspectivas feministas sobre la política en Colombia, y también es un gran honor de contar con la participación de Ana Cristina, perdón, Ana Cristina, ese es un bloque mental. Ana Cristina Restrepo, una autora, periodista, muy respetada, muy famosa en Colombia. Bienvenida, Ana Cristina. Va a ser un orgullo tener como moderador este programa contigo. El panel consiste en 4 mujeres, como acabo de mencionar. Catalina Ortiz, congresista del Partido Verde por el Valle de Cauca. Claudio Restrepo, rectora de Universidad de AFID en Medellín. Natalia Ángel Cabo, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes. Y Belia Vidal, directora Cooperación Educativa y Cultural Motete, y un gran autor que está ya hablando de su libro en toda Europa por el momento, y nos junta, o sea, está con nosotros desde Berlín. Entonces, un saludo especial a ti, Belia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo creo que con esa presentación, introducción, pues Ana Cristina, pues si quieres empezar el conversatorio, tienes la palabra. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias por esta invitación, y al Canadian Council for the Americans también por permitirme estar aquí con ustedes, con todas las personas que nos acompañan y con las 4 panelistas. El tema que vamos a tratar hoy es las perspectivas feministas sobre el centro político. El feminismo es un tema que ya lo atraviesa absolutamente todo. Inicialmente habíamos observado que estaba muy en los discursos políticos y de participación política, pero pues ya vemos que desde la casa, desde el hogar, en todos los ámbitos de la vida está metido el feminismo, el discurso feminista, y eso pues en primer lugar lo tenemos que celebrar antes de empezar a conversar, que este tipo de conversaciones se den pues desde la política, pero que esté en todos los ámbitos. Entonces esto no va a ser solamente hablar de ley de cuotas, sino de eso tan importante que es tener programas, pensar en programas y políticas para beneficiar directamente a mujeres y beneficiar directamente a las niñas en la sociedad. Entonces, pues yo quisiera empezar con una pregunta inicial como, digamos, como motivante de esta conversación, y es sobre la discusión que se ha suscitado en el debate público colombiano ahora sobre la existencia de feminismos de élite y feminismos populares. Es decir, sí sabemos que los feminismos son múltiples, pero sí está, ¿cómo estamos frente a esa propuesta de dividirlos entre élites y populares? Quisiera empezar contigo, Claudia, la rectora. Hola, ahí me están oyendo. Sí, te oímos perfecto.
Bueno, primero un saludo para todas, encantada de estar aquí. Mira, yo la verdad me parece un poco difícil este tema de entender los feminismos como feminismos de élite y feminismos populares. Yo la verdad debo decir que pues básicamente lo que todas estamos hablando es de una condición y característica esencial y es poner la voz de las mujeres en los lugares donde se toman decisiones, pero además desde una perspectiva de derechos. Yo creo que este concepto de los feminismos populares y de élite tiene mucho que ver también con cosas que terminan siendo odiosas, como por ejemplo el tema de la ideología de género, que es otro asunto que en su momento se puso sobre la mesa, que termina siendo chocante en el ejercicio. Yo lo que creo es que hay unas voces que estamos buscando poner en los lugares donde se toman las decisiones, unas voces que son las voces de las mujeres que clamamos por espacios de decisión, espacios en el escenario de los derechos, y que creo que en ese sentido aborda, digamos que es un bando de ancha mucho más amplio, pero que yo no partiría de hacer esa distinción que termina siendo un poco, puede descentrarnos de la discusión importante que hay alrededor de la voz de las mujeres y de los derechos en los ámbitos públicos, privados y en todos los ámbitos como tú lo planteabas ahorita. Belia, ¿tú cómo sientes esa conversación? ¿O qué opinión te genera esa conversación y esa división entre feminismos de élite y populares? Bueno, yo siento que tiene que haber diferencias en los feminismos, pero quizá el camino no es el de feminismos de élite y feminismos populares, ¿sí? Eh, Sin embargo, evidentemente como mujer negra tengo absoluta claridad que sí hay unas particularidades en lo que tiene que ver con las poblaciones racializadas, ¿sí? Y no solamente la población afro, sino que además hay una gran diferencia con lo que debería significar el feminismo, lo que significa el feminismo, por ejemplo, en las poblaciones indígenas, donde hemos visto muchas prácticas que desde la mirada del pueblo afro o desde la mirada de las mujeres mestizas, pues por ejemplo son cuestionables, ¿cierto? Pero que tendríamos que hablar directamente con las mujeres indígenas a ver cómo se sienten ellas y cómo se paran ellas frente a esas prácticas. Es muy claro por qué hay diferencias, ¿cierto? Porque tenemos historias distintas. Estoy de acuerdo con Claudia en que la esencia es la garantía de derechos, ¿sí? Y justamente como hemos tenido una, una diferencia abismal en esa garantía de derechos, ¿sí? Pues por eso tenemos que tener diferencias en el modo como se afrontan la garantía de derechos desde el feminismo para las mujeres. En el caso, por ejemplo, de las mujeres afro, es muy claro que en el marco de la lucha antirracista, por ejemplo, muchos derechos de las mujeres negras han quedado por debajo, ¿sí? No solamente frente a las mujeres mestizas o no solamente frente a las personas mestizas, sino dentro de la misma lucha afro. Entonces hay como un doble trabajo que hacer. Y en muchas cosas diríamos que no necesariamente un doble trabajo, sino que un trabajo distinto, ¿sí? Un trabajo distinto. Entonces sí creo que hay que hacer diferenciaciones, pero no creo que sea por el lado de las élites y de las, no sé, feminismos populares, porque entre otras cosas hay mujeres afro que pertenecen a élites también, indiscutiblemente, ¿sí? Y no todas las mujeres afro podríamos decir que estamos en un sector popular, entonces creo que las diferenciaciones podrían ir por otros caminos. Si vamos a mirar un poco más en el campo en el que trabajas, Natalia, que es más, digamos, académico, en el campo del constitucionalismo, ¿crees que es necesario hacer ese tipo de diferenciación en los feminismos o cómo lo trabajarías tú? Pues las miradas feministas son diversas en distintos lados, entonces tenemos que entender que así apuntemos, digamos, a un proyecto común, pues las mujeres también somos diversas y vamos a ver las cosas de manera distinta. Si yo lo miro en función de un movimiento social, me parece que
no debemos tener divisiones de ese estilo porque, digamos, mina un poco el movimiento. Terminamos teniendo unas discusiones hacia afuera que, digamos, que diluyen un poco el objetivo final. Dicho eso, lo que dice Belia es totalmente cierto y de hecho desde hace muchos años Kimberly Crenshaw hablaba de o introdujo el tema de interseccionalidad. Y ese tema de interseccionalidad es importante para entender que, por ejemplo, la experiencia de discriminación o la experiencia de opresión que viven las mujeres o que han vivido las mujeres a lo largo de la historia, pues no se da igual para todas. No es lo mismo la situación de una mujer blanca en Bogotá a la situación de una mujer indígena en el Baupés, por ejemplo, y traigo a colación el Baupés. El otro día estaba leyendo una cifra absolutamente impresionante. La estadística del DANE decía que una mujer en el Baupés tiene 14 años menos de expectativa de vida que una mujer en Bogotá. Entonces, si no atendemos también un poco a las diferencias de cómo se ha vivido las discriminaciones de la mujer, la experiencia diferencial, pues terminaríamos también ocultando esa experiencia diferencial. Entonces, más que dividir entre feminismos populares o feminismos de élite, sí es importante entender que la experiencia de las mujeres no es igual, que tenemos que tener en cuenta un poco estas situaciones diferenciales de las mujeres para advertirlas y visibilizarlas. Incluso para si tenemos una apuesta de qué es lo que debemos hacer, una solución no va a responder a todas las necesidades de las mujeres en todas partes. Sí, y uno se pregunta si, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, Catalina, esto se discute o es algo que se discute entre las mujeres o en qué tono esto de los distintos feminismos y en este sentido de élite y de populares, si ustedes lo discuten dentro del partido o en realidad es algo más como una conversación marginal. Cata está sin volumen. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación a Ken, a Ana Cristina. De verdad es un gusto, semejante panel de lujo. Belia, Claudia, pues mi amiga del alma, Natalia Ángel, qué rico estar con ella en este panel. Disculpas por donde estoy, tengo que ir a coger un vuelo, no logré como, si no estar aquí, entonces me disculpo, pero aquí estoy. Yo decía dos cosas, miren, yo sí creo que Colombia, cuando usted mira el tema de los ismos, el racismo, el clasismo, el machismo, yo creo que el que gana, esa es una perspectiva que he tenido siempre, es el clasismo. El clasismo está, en Colombia va de primero, va por encima de si usted es negro o no, va por encima de si es indígena o no, va por encima de todo. Usted básicamente tiene una lógica clasista que es absolutamente triste y difícil de lidiar con él. Eso dentro de los partidos, especialmente en un momento populista, que es lo que el centro trata de combatir, pues uno tiene que ser muy consciente de que hay de eso, de que nosotros estamos frente a digamos, como unas reivindicaciones que son diferentes, la reivindicación, como bien decía Natalia, en una mujer en Bogotá. Y yo sí creo que hay que entender también cómo el clasismo colombiano está por encima de tantas otras cosas, y entre esas, pues el tema de cómo vemos el tema de la brecha de género. En los partidos, mi experiencia, y digamos lo que yo busco, es uno poder ser práctico en el sentido de poderle otorgar algún tipo de solución a quien se meta al Partido Verde, ¿no? Entonces, si una mujer se mete al Partido Verde y quiere estar en los temas de género, si nosotros le estamos ofreciendo una alternativa para que llegue al partido y pueda promover la agenda que le importa. Yo tengo en eso de nuevo, una cosa un poquito. Yo cuando llegué al Partido Verde, yo no entendí, o sea, todo era tejer la paz, todo era tejer y coser, y yo decía, pero es que yo no quiero tejer, ni quiero coser, yo quiero trabajar porque haya mujeres emprendiendo, quiero ver a mujeres en emprendimientos digitales del primer mundo,
Y yo, la verdad, la tejida y demás, pues muy bonito, lo entiendo, lo respeto, pero pues ¿cómo así que yo no puedo estar en el movimiento o en los movimientos feministas si a mí lo que me interesa es la reivindicación económica y que quiero hablar de eso? Y esa es la parte mía de la agenda. Entonces yo vivo como muy pendiente, menos del discurso de si es de élite, no es de élite, y más acerca de que la agenda sea completa en términos de los temas que están ahí. Miren, el tema de la violencia es tan abrumadora y por Dios, es la vida, es la integridad personal, se come una buena parte del discurso. Entonces, cuando uno ya quiere hablar de por qué no hay mujeres en emprendimiento de alto impacto, o uno quiere hablar de por qué, pues ya se le agotó el tiempo, se le agotó el recurso, y yo sí creo que nosotros lo que tenemos que tener es una agenda de género que recoja a las que queremos trabajar en eso, pero no estamos tejiendo la paz. Y yo eso lo digo con todo el respeto y el amor por las mujeres que están dedicadas a eso. Lo que pasa es que yo también quiero caber, yo también quiero caber, yo también quiero caber y yo estoy en otra cosa. Y entonces de alguna manera lo tratan a uno como si las reivindicaciones que para mí son importantes no son válidas porque yo no estoy tejiendo paz. Entonces, quiero como poner eso ahí sobre la mesa porque yo sí creo que hay que tener mucho cuidado de que lo que nosotros estamos promoviendo para que las mujeres se metan a los partidos y participen en política no sea muy reduccionista alrededor de un discurso que es muy importante, pero que no es el único. Eso es un poco lo Sí, que cuando creo. cuando se piensa en entrar a un partido o entrar en un grupo político, siempre uno empieza a pensar en cómo se diseñan las políticas, ¿cierto? Voy a entrar a este partido porque quisiera diseñar este tipo de políticas. Si estamos mirando en el enfoque de las prioridades políticas feministas y de acuerdo, pues, cómo se diseñarían, pensemos cómo se diseñarían esas prioridades si serían de acuerdo con ese nivel económico, con la vulnerabilidad económica, por ejemplo. Es decir, si vamos a diseñar políticas feministas, ¿las debemos diseñar es globalmente o las tenemos que diseñar es para ciertas vulnerabilidades o pensando en ciertas vulnerabilidades económicas? Quisiera empezar, Belia, contigo la ronda. Yo lo que creo es que, como lo mencionabas al principio, Ana Cristina, el tema, el feminismo tiene que estar atravesado en todo. O sea, nosotros no podríamos estar pensando en hacer una política económica que no piense en feminismo y aparte una política de vivienda que no piense en feminismo y aparte una política del cuidado, si es que se piensa, que no piense en feminismo. Es decir, no puede ser que el feminismo esté dedicado solamente a las políticas que tienen que ver con equidad de género, ¿cierto? Tendría que ser una línea que atraviese cada una de las políticas, pues porque es que las mujeres vamos a estar afectadas por todas esas políticas, ¿sí? Y en ese ejercicio de pensarlo en todo tipo de políticas públicas, pues hay que hacer esas diferenciaciones, porque evidentemente no es lo mismo una apuesta de emprendimiento para las mujeres en Bogotá que para las mujeres en Quibdó, ¿cierto? No puede ser lo mismo. Es tan fuerte que ni siquiera podría generalizarse en términos de mujeres afro, que además necesitan unas acciones afirmativas por la historia que tenemos y en términos de mujeres mestizas. Es un trabajo muy dispendioso, realmente lo es, pero se necesitan esas diferenciaciones, ¿sí? Y tienen que corresponder a todos los procesos. En Quibdó, en este momento, estamos en una situación muy crítica de orden público, muy crítica. El viernes, cuando me desperté aquí en Suiza, lo primero que leí es que 2 jóvenes fueron asesinadas y fueron dejadas semidesnudas a una cuadra de la biblioteca donde funciona Motete, ¿sí? Eso no fue noticia nacional, ¿sí? Y en el modo en el que se está atendiendo, si es que se está atendiendo, el asunto de orden público y de violencia tan grave que hay en Quibdó, que hoy tiene el índice más alto de asesinatos, la tasa más alta de asesinatos proporcionalmente entre las ciudades capitales de Colombia, no hay una diferenciación de género y la cantidad de feminicidios que se están cometiendo en Quibdó son brutales, son absolutamente brutales y ni siquiera nos alcanza para ocupar una línea en las noticias. Entonces, no podríamos pensar un asunto de orden público sin pensar en el feminismo y sin pensar en este caso en la condición particular de las mujeres afro.
Si vamos a mirar ese diseño o esa forma de pensar estas políticas y mirar si se enfocan en ciertos grupos sociales, ¿cómo sería ese foco, Claudia? ¿Cómo lo pensarías? Ahora pues has trabajado, no solamente pues has sido alcaldesa encargada, sino que ahora estás trabajando pues, es decir, es que una rectoría, una universidad es una ciudad. Te escuchamos. Sí, ya, yo Sí, ya te partiría acá escuchamos. de dos cosas. Lo primero es que, de acuerdo, cuando yo planteo que me parece un poco odioso separar en feminismos de élite y conectando con otros y feminismos populistas, es porque claramente dentro de la diversidad, dentro de la diferencia, nosotros tenemos que sentar una claridad, y es que lo que estamos tratando es de que eso que pasa en Chocó a esas mujeres sea una voz y sea visible, o sea, se vea en todos los lugares. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando acá es de sesgos que pasan por lo cultural, pasan por lo social, pasan por lo económico. Yo entiendo a Catalina cuando dice, mire, yo me quiero ver ahí y mi preocupación es el emprendimiento de alto impacto y dónde están las mujeres. Pero ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno habla de género o habla de feminismo, tiene que tratar de entender que hay unas variables culturales, hay unas variables sociales, hay unas variables claramente económicas, y que en ese marco las mujeres tenemos unas barreras que son complejas y que efectivamente pasan por temas de clasismo, pasan por temas de racismo, pero que cuando tú vas al tema de mujer, por ejemplo, no te puedes desprender del tema de lo sexual, las violaciones, el abuso, los feminicidios. Es decir, nosotros no podemos negar claramente que alrededor del tema, y recientemente estaba en una discusión con varias académicas que escribieron un texto sobre violencias de género en la guerra y en la paz, y una de las cosas que ellas coincidían es, no nos podemos desprender que hay una sexualización que incurre en un montón de precariedades de la mujer en los diferentes contextos, porque pasan por un montón de temas incómodos, molestos, como son las violencias, como son los feminicidios, como son los acosos. Por ejemplo, en el mundo de las universidades, ese es un asunto de primer nivel, y es el asunto del acoso sexual en instancias donde claramente la autoridad del conocimiento se ponen sobre la mesa. Entonces, yo lo que creo ahí es que, sin duda, hay feminismos múltiples, pues, sin duda hay visiones que pasan por los grupos sociales, por las diversidades y por las necesidades y las voces, pero yo insisto, hay unas cosas comunes que nosotros no podemos pasar de largo y que son culturalmente arraigadas en nuestra cultura, que generan unas barreras de acceso para las mujeres en todos los ámbitos, y que es parte de lo que nosotros sí tenemos que diseñar a la hora de diseñar política. No podemos simplemente no pasar de largo, y voy a poner solo esos dos puntos: violencia, como nos lo pone Belia, o economía, como nos lo pone Catalina. Y claramente cuando uno llega y conecta esos temas, se encuentra con que las mujeres, hay una cantidad de sesgos asociados a las mujeres que hacen que tengamos unas barreras de acceso, e inclusive en el caso de las violencias, algo que incentiva el maltrato a las mujeres en ciertos contextos. Entonces yo ahí sí creo que no, por más diversidad de miradas que tengamos y de visiones, hay unos puntos que no pueden salir de la agenda pública en términos de género. Sí, con respecto a lo que dices, Claudia, hay algo también muy interesante del subregistro. Por ejemplo, el subregistro, cuando hablas de violencia, el subregistro es una cosa brutal sobre la cual es muy difícil trabajar. Si estamos hablando de violencia de género, pues por un lado por miedo, por miedo a la retaliación, y por otro lado también pues por las mismas circunstancias culturales, que a veces es tan naturalizada esa violencia que ni siquiera la misma mujer en muchos momentos la puede percibir o tiene las herramientas para percibirla. Catalina, sobre este tema que estábamos hablando, ese enfoque, esas prioridades que se deben dar en los distintos, digamos, en los distintos estratos sociales, o cómo tratar esas vulnerabilidades para la elaboración de políticas feministas.
Enciende tu micrófono. Siempre me pasa. Esa pregunta de cómo hacer la matriz. Si uno la matriz la abre por género o si uno la matriz la abre por condición social. Entonces, ahorita hablaba Belia del tema del emprendimiento femenino, afrodescendiente en un lugar de Colombia. Entonces uno dice, a ver, ¿lo enfoco por género o lo enfoco por el emprendimiento en el Chocó para personas de estas características en donde van las mujeres? Y yo les digo una cosa, eso no tiene una receta, eso hay que mirarlo en cada uno de los casos. Nosotros estamos empeñados en sacar un proyecto de ley que obligue a quien haga un proyecto, un programa de asistencia, a pensarse el mínimo de mujeres. Porque lo que no puede pasar es que si usted llega a hacer un programa en el Chocó para mujeres, para emprendedores en general, que usted no se haya hecho la pregunta de cuántas mujeres va a atender. Si va a ser el 5%, el 10% de la plata, el 5% de la gente, el 40%. No, nunca se lo piensan. Arrancan el programa con nuestros impuestos y no tiene digamos, ese pensado. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? No le estamos diciendo que el mínimo tiene que ser 10, ni 50, ni 62. Estamos diciendo, queremos que si usted va a hacer un programa en el Chocó con recursos públicos, usted tenga la delicadeza de pensarse cuántas mujeres va a atender. Entonces ahí, digamos, empezamos como a solucionar algunos de estos temas acerca de lo que es absolutamente demoledor hoy en día es que haya tantos programas de capacitación en STEM, de emprendimiento, de desarrollo empresarial, sin un mínimo de mujeres. No es las que lleguen, si llegaron dos, o sea, entonces nosotros sí queremos y creemos que tiene que ser un elemento que se piense en la política pública. Digamos que hemos tenido unos avances en ese sentido, pero sigue siendo, digamos, pues porque en tal cosa, digamos, se ha puesto un poco más de moda la cosa, pero nosotros creemos que en cualquier programa estatal debe haber un pensado acerca de cuántas mujeres se va a atender, cómo las voy a reclutar, cuál es un número, digamos, apropiado para el tema de género. Si solo se hiciera eso, estaríamos pues como bastantes pasos más allá. Pues imagínense que le digo yo a la ministra salida de Telecomunicaciones, a la ministra de las TIC, que va a capacitar 100.000 personas en programación, en desarrollo de software. 100.000. Le digo yo, ¿y cuántas mujeres? No, vamos a hacer un esfuerzo porque lleguen. Pero ¿cuántas o sea, cuál es tu meta? No, las que lleguen. Eso no puede seguir pasando con la política pública en Colombia. Yo creo que ese es uno de los temas que es como ser de centro. No te estoy poniendo una cuota, no te estoy obligando a que sea una ni dos, te estoy obligando a que te penses el tema cuando estés haciendo política pública. Sí, hay algo, una conversación muy compleja y es en ciertas decisiones que son puramente feministas y aquí las voy a enfrentar un poco a Natalia y a Catalina porque, por ejemplo, en la decisión del aborto, uno dice, claro, esto recae finalmente en la Corte Constitucional y que pues que estamos hablando de un tema puramente feminista porque el Congreso ha sido inferior a ese deber de decidir. Y ahí es donde quiero preguntarte, Natalia, por este tipo de decisiones, digamos en la decisión del aborto, me parece a mí increíble que, por ejemplo, en este momento estemos dependiendo de votos de mujeres para aprobar la despenalización del aborto y que paradójicamente estemos dependiendo del voto de mujeres. Entonces, un poco desarrollar ese tema en ese sentido cuando es ya de derechos, políticas y derechos, cómo pensarlos para esas distintas mujeres de distintos estratos sociales. Yo no me puedo pronunciar sobre temas particulares porque ahora estoy pues en un concurso nuevamente, pero yo quiero recoger varias cosas de las que se han dicho aquí porque creo que estamos mezclando mucha cosa. Yo puedo empezar en mis acuerdos, casi que con todas, pero diferenciándolos. Yo estoy de acuerdo con Claudia y con Belia en la necesidad de hacer visibles problemas estructurales que afectan de manera muy perversa a las mujeres. Entiendo el interés de Catalina del emprendimiento, ese tema también va a estar y obviamente el rezago laboral de la mujer, la diferencia salarial es un tema relevante, pero eso no debe excluir unos problemas muy complejos en una sociedad como la colombiana, entre esas la de la violencia contra las mujeres.
Entonces, creo que también parte de las discusiones que tiene que tener el centro es frente a una cantidad de problemas estructurales. Es posible que no haya que tratarlos todos, pero claramente tenemos que tener una agenda que le dé respuesta a varios de esos problemas. Y ahí caben tanto la atención que está reclamando Catalina, como básicamente lo que yo creo que es también uno de los grandes problemas estructurales, que es la violencia, el sexismo, etc. Y entonces ahí uno empieza a mirar también soluciones frente a esos problemas estructurales. Creo que cuando Catalina hablaba de la cuota un poco como estigmatizando, yo creo que uno tiene que tener en cuenta que hay diferentes maneras de abordar los problemas de las mujeres. Unas, como lo dijo Belia, con lo que se llama la transversalización de políticas públicas. Cuando yo tengo una política pública, la política pública no tiene que ser una política pública, puede serlo, pero no tiene que ser una política pública diseñada exclusivamente para las mujeres, sino es una política pública, por ejemplo, educativa, que quiere resolver el tema de cómo vamos a promover la educación de poblaciones vulnerables. La transversalización lo que nos está diciendo es que cuando usted, diseñador de política pública, va a hacer política pública o va a implementar política pública, tiene que advertir cómo esa política pública puede afectar diferencialmente o no a las mujeres. Las cuotas es una acción afirmativa que en algunos contextos puede servir. Y yo personalmente trabajé en la Corte Constitucional en la ley de cuotas. Soy afectada de la ley de cuotas también, les voy a decir, y ahora les pongo el ejemplo. Pero cuando era una ley, la ley de cuotas, cuando llegó a la Corte Constitucional era muy interesante los argumentos que establecían los intervinientes. Me acuerdo hasta FEDesarrollo intervino diciendo, no, es que las mujeres no tienen tanta educación, no, es que las mujeres no pueden llegar, no, es que... Y uno oyendo también a mis compañeras diciendo, no, es que ahora nos van a decir que nosotros llegamos allá por la cuota. Y lo que uno insistía y lo que tratamos de insistir en esa sentencia es darnos cuenta de una cosa. Y es que claro que las mujeres podemos llegar. Miren, a Claudia Restrepo está ahí de rectora de una universidad, Catalina Ortiz, Abelia. O sea, claro que podemos llegar. Es que la diferencia no es que no podamos llegar, sino que tenemos que enfrentar muchos más obstáculos. Entonces, creo que para todos los temas lo que tenemos que mirar es todas estas políticas, todas estas medidas, lo que nos tiene que ayudar es a remover los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres para poder realizar su proyecto de vida. Y eso implica hacer diferenciaciones. Bueno, pero no me voy a caer toda la palabra. Pero sí nos quedaste debiendo de por qué había sido afectada, ¿no? Esa no, parte hay que contarla. Bueno, ustedes saben que yo, mejor dicho, yo soy como en la película de Jean-Claude Van Damme, Retroceder, Nunca Rendirse Jamás. Ya voy en 3, porque yo quiero ser magistrada de la Corte. Y siempre me encuentro por varias cosas. Esta es la ganadora, esta es la ganadora. El Congreso un poco más agreste para mí, pero lo que también me he encontrado en estos procesos es que hay la ley de cuotas establece que al menos debe haber una mujer en la terna. Y lo que nos hemos encontrado es que en realidad así puede haber mejores candidatas, la tendencia es a poner solo una mujer en la terna. No 2, porque 2 es más, hay que llenarla de la terna. Y eso es muy difícil. Incluso me ha tocado en algunos procesos que me dicen como, bueno, yo la meto. Yo no, usted no me mete porque soy mujer, usted me mete porque soy la mejor hoja de vida. Eso no hay duda, creo yo, ¿no? pero sí, en eso sí lo he visto un poco. Digamos que la cuota es importante en algunos contextos porque sin ella no hubiéramos llegado a muchas cosas. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver mujeres en lugares de liderazgo. Y estas medidas afirmativas al principio que pueden chocar, obligan a los partidos a pensar en mujeres. Es que antes pensaban, ay, no, es que las mujeres no están interesadas en política. O sea, nos damos respuestas facilistas. Y yo, ¿quién ha dicho que no están interesadas? Usted váyalas y hay que buscar también. O sea, ese esfuerzo también es muy facilista. Y bueno, y digamos que estas medidas afirmativas ayudan un poco
a ponernos las pilas a todos y a los partidos políticos también, porque los partidos políticos sí necesitan dar visibilidad femeninas, sí tienen que dar visibilidad a las voces femeninas, a los proyectos femeninos, y ahí está Catalina con su proyecto de emprendimiento, Belia con sus proyectos, en fin, sí hay que hacer ese esfuerzo y yo creo que hay que mirar distintas medidas para llegar a eso. Parezco Sí, hay política. que Yo decir que creo, Natalia, esas... que es Adelante. que frente a las acciones afirmativas hay una estigmatización muy peligrosa, ¿sí? Todo el tiempo frente a las acciones afirmativas que tienen que ver con políticas de género, frente a las acciones afirmativas que tienen que ver con población afro, todo el tiempo nos quieren decir que si accedemos a una acción afirmativa, entonces están restando nuestras capacidades o están haciendo una discriminación inversa, ¿sí? Y lo que pasa es que al hacer esta estigmatización de la acción afirmativa, pues primero lo que provoca es que nos desincentiva la participación, por un lado, y por otro lado, es que olvidamos que en realidad lo que se está pagando es una deuda histórica frente al grupo que ha sido excluido. Entonces, siento que ahí hay un trabajo que hacer muy fuerte para que ni las mujeres, ni las poblaciones afro, ni la población LGTB, ninguna clase de minoría que recibimos, digamos, el beneficio de una acción afirmativa en un momento dado, pues caigamos en la trampa de creer que en realidad eso nos está minimizando. Yo quiero decir una cosa rápida. Primero, o sea, el tema de emprendimiento es que el que se meta con el tema que sea a tratar de cerrar una brecha en el movimiento feminista, bueno, los movimientos feministas tiene que encontrar un lugar y que no hay que, no tiene que ser este tipo de feminismo, ese es el que sí vale, eso es un poco, no quiere decir de ninguna manera que se vaya a minimizar las mujeres por la paz, las mujeres que están trabajando por el tema de violencia. Pero lo que yo quiero decir es que el movimiento tiene que recoger a todo el mundo. No puede ser una cosa donde si usted no está en X tipo, entonces usted es de menos categoría. Usted no debería estar acá. Y en el tema de cuotas, yo no creo que haya una solución universal. Yo me hago, mejor dicho, y me dieron una juguetera en Twitter en estos días por decir que me hacía matar, entonces ya me voy a tener cuidado de cómo lo digo, pero realmente la lucha por el tema de las cuotas en el tema político, en el tema de que nosotros tengamos 50% es una deuda histórica, es el camino, se ha demostrado lo efectivo que es. La otra cosa es que no dura para toda la vida, pero bueno, digamos que lo necesitamos ahora y yo he peleado por eso. Entonces las cuotas, lo que yo estoy diciendo es, cuotas sí en algunos caminos en donde eso hace todo el sentido, pero la cuota no es la solución universal a los temas de brecha de género. Por eso yo digo, en lo que yo quiero hacer, en el tema de, no, yo creo que el tema de cuota no es el mejor camino. En el tema político, mejor dicho, lo creo y no le creo a la estigmatizada, le creo profundamente. Si no fuera por el tema de la cuota, los partidos no estaban pendientes del tema de mujeres, no estábamos encabezando listas. Yo llegué al Congreso porque encabecé una lista con la presión del tema de género. Entonces, pues quería como añadir eso. Lo que pasa es que cuando se habla de acciones afirmativas siempre hay que tener en cuenta sus dos principios básicos, y es que son pedagógicos y transitorios, es decir, no van a ser para toda la vida, como usted alcanza, como acaba de decir Catalina, y que básicamente es poner la luz, esa luz cenital sobre eso que antes parecía invisible, que es la participación de las mujeres. Entonces son esos dos aspectos para siempre ponerlos en primera línea cuando se está hablando de políticas afirmativas. Catalina, hay una de los temas que habíamos preparado hoy que yo creo que Catalina es la que tiene la mejor información o la que puede tener la información más básica, y es la Coalición de la Esperanza está abordando principios feministas, es decir, ustedes discuten principios feministas en sus reuniones, si lo hacen y no, y por qué. Todo el tiempo, con muchísima dificultad, porque ¿para qué hablamos tanta carreta si no hay una mujer? Entonces, Exacto, hablamos es que del tema empezando por todo el ahí. tiempo, hablamos y hay una cantidad de mujeres involucradas en el tema y digamos que para la Coalición de la Esperanza el tema es central. Creo que además hay una sofisticación, pues digo yo, dentro de lo que queremos lograr y lo que sabemos que queremos lograr en el Estado. Pero la verdad verdadera es que no hay mujeres en las candidatas y pues digamos que yo siempre digo, pues o sea, usted tiene que votar con los pies y mostrar que realmente más allá de
de un discurso tenemos las candidatas y la verdad es que no las tenemos y no podemos caer en las mismas cosas que siempre hemos criticado, no hay, es que no quieren, es que no. Nosotros como Coalición de la Esperanza, los que estamos participando más en el margen, más en el centro, tenemos la obligación de cumplir con tener mujeres dentro de esa baraja de candidatos y es absolutamente una falla que no las tengamos. Pero si me preguntas por el otro lado, sí, hay en el tema programático, habemos muchas mujeres involucradas con la coalición que no queremos ser o consideramos que todavía nos falta para ser candidatas a la presidencia, sí, pero estamos metidas dentro de generando el programa y apoyando a los candidatos. Y si yo te preguntara por políticas feministas, es decir, principios feministas puntuales que se están trabajando en la coalición. Pues mira, tenemos todo el tema de cuotas, de hacer que la cuota sea efectiva. ¿Cómo hacemos realmente para que más allá de tener el 50% de la lista, logremos que las mujeres encabecen, que tengan un poco más de recursos? Tenemos en los temas por ejemplo, de acceso a crédito, cosas, pues estoy hablando de lo que yo sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acceso a crédito, que las mujeres tengan una mejor puntuación, es increíble, las mejores somos mejores pagas, pero nos prestan menos. Eso es una cosa que... Entonces, ¿cómo hacemos para corregir eso? Lo tenemos dentro del tema de política pública, tenemos varias cosas de violencia, digamos, corrigiendo aquellas cosas, porque yo creo que la ruta está ahí, digamos, en la ley. En este momento lo que nosotros necesitamos es mandar unas señales, meterle recurso a que la ruta de las mujeres violentadas sea más efectiva. En el tema de mujeres en STEM, le hemos votado mucha corriente a cómo hacemos para que realmente tengamos una participación de las mujeres en estas carreras que les ayudan a reducir la brecha de desempleo, la brecha de emprendimiento. El tema del STEM es fundamental. Y esas son algunas de las que recuerdo que están, digamos, resaltadas dentro de el tema del programa de la Coalición de la Esperanza. Cuando hablamos de estas políticas feministas, uno diría hay ciertos principios feministas que deben ser claves para ser discutidos dentro de una plataforma de centro. Es decir, cada espectro político, cada línea de cada espectro político tiene como unas prioridades. Y yo quisiera saber desde el punto de vista de ustedes cuatro, ¿cuáles deberían ser esas prioridades en una plataforma de centro? Es decir, si estamos hablando del centro político, ¿cuáles deberían ser esas prioridades? Quisiera empezar contigo, Natalia. Solo quería decir una cosa frente a lo de Catalina, porque claro. No, que hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de que Catalina meta un tema que no está tradicionalmente ahí. Mónica, es que muchas veces también cuando empezamos a mirar temas de discusión digamos, de lo que se debe enfrentar a la mujer, generalmente también terminan siendo muchas políticas relacionadas con el cuidado. Y a mí me preocupa mucho esa línea del cuidado, siendo que las mujeres somos en su mayoría las cuidadoras, porque también muchas veces termina ocultando otras agendas importantes, que es la del liderazgo y la de la mujer también, digamos, capaz de salir a la esfera pública, que es un poco lo que yo también creo que los partidos deben impulsar. Y entonces ahí lo ato con lo que yo creo que también tienen que ser prioridades. Obviamente, pues cualquier discusión sobre la mujer vamos a tener un respeto sobre la igualdad, sobre la equidad, pero me parece importantísimo también el tema de la participación, de que las voces de las mujeres dentro de los partidos sean oídas con igual valor y reconocimiento. No es simplemente tener a la mujer, sino realmente su punto de vista ser tenido en cuenta para la construcción programática de un partido. Y yo sí personalmente creo que la experiencia como mujeres nos da una visión en unas cosas bastante distintas, y creo que deben ser tomadas en cuenta, pero yo diría equidad, obviamente, igualdad, participación y básicamente que podamos hablar nuestra propia voz.
Claudia, ¿te ibas a decir algo? Sí, pues yo desde hace un rato escuchándolas tengo en la cabeza que miren, recuerden que tanto nuestro modelo económico es imperfecto y que por tanto exige correcciones. La equidad es una acción de corrección. Por eso nosotros hablamos de equidad de género y hablamos de otro tipo de equidades, porque realmente necesitamos corregir. Entonces, yo no veo una propuesta de centro claramente que no incorpore en sí mismo el concepto de la corrección, porque justamente el centro, lo que, o al menos en mi comprensión, y Catalina me meto no desde lo del partido, sino claramente creo que ser centro es una de las cosas más difíciles que hay, y creo que es muy difícil porque justamente es estar en la ponderación y estar justamente en ese lugar que evita los polos, las polarizaciones de un lado para el otro, o ser puramente, o eres mujer, eres hombre, es blanco, es negro, o sea, es tratar de comprender que somos complejos y que los sistemas nuestros, tanto democráticos como económicos, en los que nos movemos son sistemas complejos, pero son sistemas complejos imperfectos. Y una de las imperfecciones que está claramente definida es que somos imperfectos en los temas asociados a género. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados, tenemos una tradición occidental cultural, y pues no diría solo occidental, sino traemos una tradición donde hemos entendido el género como, o la mujer como el sexo débil, o como, inclusive todavía hay colegios que hablan, por ejemplo, de educación diferenciada. Y uno le parece impresionante que hablen todavía, pero todavía hay argumentos, colegios absolutamente fuertes planteando que las niñas deben educarse con niñas, los niños deben educarse con niños porque ellos aprenden distinto. Entonces, claramente cuando uno tiene esos limitantes en ese sentido, uno tiene que tener una propuesta política de corrección alrededor del tema de género. Y corrección en muchos ámbitos. Corrección en ámbitos de participación, corrección en ámbitos de acceso económico, corrección en ámbitos culturales, en ámbitos sociales, sin duda. Pero uno de los temas que yo todavía no lo percibo, pero que creo que podría ser más fuerte, y es que uno de los temas que tiene que cambiar es el lenguaje y la narrativa. Y no estoy hablando del lenguaje de poner el femenino a líderes y lideresas, no estoy hablando de eso, estoy hablando... Desdoblar, no se trata de desdoblar. Sí, y de lo que estamos hablando es que claramente ahí uno no puede decir, las cuotas son muy útiles, pero las una transformación cultural. Toda acción de corrección requiere una acción cultural detrás, que está en los símbolos, que no haya una mujer en los espacios donde visible frente a los espacios de toma de decisión en los temas de centro, es un mensaje, es un símbolo. Que lo haya es un símbolo y eso importa, claro que importa, los símbolos importan, es como que yo diga, no, yo llegué a la rectoría de la Universidad de AFIT por mis competencias y mis capacidades, bueno, claro que sí, pero yo no voy a renunciar al símbolo que soy, que sea una mujer, no puedo, no es ético, hay muchas mujeres detrás de mí que necesitan ese símbolo y parte de ese símbolo es que yo lo ejerza, si yo lo niego ese símbolo y entonces cuando me preguntan, ¿a usted llegó a rectora por ser mujer? Y yo digo, no, por ser capaz, porque soy mis méritos. No, también importa, soy mujer y es muy importante que lo sea. Entonces a mí me parece que en ese ejercicio de la corrección, sí, además de hacer acciones correctivas en ámbitos reales, yo soy una insistente en los ámbitos simbólicos y narrativos, porque creo que uno de los grandes problemas a corregir de nuestra cultura está asociada a los símbolos que se han ofrecido normalmente, que son entonces la mujer es la vicepresidenta ideal. ¿Por qué? Pues no necesariamente. Esa no es la única manera en la que la mujer podemos estar haciendo parte de las tomas de decisiones del centro. Ahora que no van a decir que en el centro entonces la mejor manera de que la mujer se vea entonces es que la vicepresidenta tiene que ser mujer. Hay otras fórmulas. Creo que hay fórmulas donde claramente las mujeres podemos estar activas en las tomas de decisiones que seguramente pueden ser simbólicas frente a lo que se vea. Yo creo que para mí es muy importante ese efecto, porque si no, no vamos a hacer corrección de un tema que está arraigado en nuestra entraña.
Catalina, sobre esta, pues esta pregunta que ya se nos transformó con esta dimensión simbólica que propone Claudia, que es tan importante. ¿Qué reflexión tendrías con respecto al Partido Verde? Pues estamos hablando de los principios feministas claves, pero aquí ya Claudia nos mete, digamos, dos puntos muy importantes, y es la historia que abrimos y la historia que nos precede, no solamente la que estamos abriendo, sino la que nos precede, y también esos símbolos, los símbolos de las mujeres, y ese símbolo tan importante del que estamos hablando, y es esa ausencia de mujeres que también has señalado tú. Qué pena. Yo creo que la ausencia de mujeres es más un tema de la coalición que del Partido Verde, porque de todas maneras tenemos el liderazgo de Claudia en Bogotá, que gústele a uno o no Claudia, Claudia es un símbolo de una mujer diversa que llega a manejar pues la ciudad más grande de Colombia. Eso a ese nivel simbólico no se le puede olvidar a uno, y eso tiene una carga muy importante. Yo, digamos, yo siento que yo represento eso. Yo fui la cabeza de la lista en el Valle, antes de estar yo, estuvo otra mujer. Nosotros, digamos, yo en el partido me siento muy como en un reflejo, un espejo de lo que es Colombia. O sea, a veces tenemos unos buenos resultados a nivel simbólico, a nivel, pero otras veces no tanto. Es una lucha constante, y lo que creo que es muy importante es que las mujeres que estemos dándole voz a esto dentro de los partidos podamos, digamos, volviendo como a la primera pregunta, hacer que haya un reflejo de esa diversidad. Porque yo entiendo, y digamos, a mí me llegan con mucha frecuencia mujeres del Cauca que me dicen, yo realmente, yo no me siento reflejada en lo que está usted, y yo les digo, yo no me siento reflejada en lo de ustedes, y nos encontramos, digamos, para poder tener un solo movimiento de mujeres que estamos luchando porque haya más mujeres en las listas, porque hay unas decisiones súper arbitrarias que se toman en los partidos que tienen que ver con a quién le dan plata y a quién no, y pues claramente alguna mujer de base rara vez puede acceder a esos recursos que tienen los partidos. Entonces, yo creo que lo más importante, y que yo creo que nos va a tocar hacer un esfuerzo grande por exigírselos a los partidos, a las coaliciones, es, bueno, ¿dónde está su discurso de género? ¿Realmente tiene mujeres ahí? ¿Cómo lo está llevando a la práctica? Y exigirlo, y digamos que como creo que esta contienda va a ser bien interesante en ese sentido. Estamos llenos de hombres, hay que ver cómo van a jugar las mujeres. Por ejemplo, a mí me genera un poquito de dolor ver a tantas mujeres claramente de candidatas a la vicepresidencia. Y yo digo, pero ¿por qué están de candidatas a la vicepresidencia? ¿Por qué no? Pero así es, o sea, hay varias, por berraquitas que sean, y están de candidatas a la vicepresidencia. Pero también, digamos, la importancia que le den los candidatos al tema, digamos, de a quién van a nombrar en sus equipos, de si se comprometen desde la campaña con un gabinete paritario. Si Duque pudo, ¿cómo no va a poder? ¿Cómo no van a poder comprometer con un gabinete paritario? O sea, eso es una cosa que yo digo, eso debería ser como que no haya ninguna duda de que claro que va a haber un gabinete paritario. De nuevo, que si eso va a cambiar el mundo y va a cerrar la brecha de género, pues claro que no, pero el símbolo de que es que el gabinete paritario es parte de lo que usted espera de un gobierno. Ya tuvimos un gobierno, no propiamente el más, digamos, garantista en términos de los derechos de las mujeres, y fue capaz de tener un gabinete paritario, fue capaz de tener una vicepresidenta. Pues yo creo que ese ya debería ser casi que el estándar desde donde usted, digamos, hace exigible a los que vienen. Entonces, vamos a hacerlos exigibles, vamos a trabajar en el proceso de una manera que logremos, desde la perspectiva de los derechos, que las mujeres estemos ahí cada vez con más juego. Y también hay una cosa que yo creo que Claudia no lo mencionó, pero que me parece súper importante, y cada vez le creo más a eso, y suena un poco, y es el tema del ejemplo para las más chiquitas, para las que vienen, que son unas berracas además, porque toda esta generación millennial, muchas a veces las veo, digamos, muy superadas en el tema de género, pero yo sí creo que el desafío que tenemos de ver mujeres en la rectoría de AFIT, de ver mujeres en el Congreso, por supuesto, de alcaldes de las ciudades, todavía son muy poquitas, y necesitamos mujeres, esta mujer maravillosa que
que manejó el rover de la NASA en Marte. Necesitamos de esas para que las niñas de este país y para que las jovencitas puedan soñar con que estos son caminos, y digamos, esos símbolos son a veces más importantes incluso que, que si logramos tener una candidata o no. Ojalá que tengamos la oportunidad de visibilizar a todas estas mujeres maravillosas haciendo cosas fantásticas, que por lo menos para mí no eran una opción, porque yo no sabía que eso se podía. Entonces, qué bueno que podamos, digamos, colaborar en eso. Delia, si te preguntara por esos principios claves en una plataforma de centro, ¿cuáles serían para ti dentro de esta conversación que hemos tenido? Pues yo creo que tiene que la ver mucho con lo que dice Claudia, y es lo simbólico y la necesidad de nombrar las cosas y de nombrar la diferencia. Creo que sí hace falta. Entiendo que hay unas cosas que no son comunes a todas, pero es indispensable nombrar esas diferencias y nombrar esas particularidades porque también nos afectan sustancialmente. No puede seguir habiendo políticas educativas sin diferenciación de género y sin diferenciación de género asociado también a la racialización. O sea, es muy claro que nosotras, las mujeres afro, no podemos acceder a ningún beneficio que tenga que ver, por ejemplo, con autonomía económica o inclusive con temas de violencia, con el nivel de acceso educativo tan básico, o sea, tan perverso que tenemos. Es que hablar que en el Chocó el nivel de analfabetismo llega hasta el 24% en algunas poblaciones es completamente absurdo. Esto no pasa en ninguna otra parte del país. Entonces, hablar de políticas educativas ignorando la realidad de las mujeres hoy, frente a temas tan graves, o sea, y de ciertos grupos de mujeres en particular, es imposible. Hay que nombrar estas cosas, hay que reconocerlas y hay que pensarlas, por exigente, por difícil, por complejo que sea. Si no empezamos por nombrarlas, pues no las vamos a poder enfrentar. Yo sí creo que el centro tiene una gran responsabilidad en eso, tiene la responsabilidad de nombrar las cosas sin que eso represente agarrarnos, sin que eso represente un conflicto, ¿cierto? Sino porque está ahí, porque tenemos que ser capaces de mirarnos a los ojos y decirlo y reconocerlo, porque si no, no lo vamos a poder cambiar. Hay algo importante acá y es pensar un poco en concreto, porque digamos aquí estamos diciendo las ideas, lo que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Toda esa serie de ideas que surgen con base en esos principios o esas ideas feministas sobre las cuales hemos trabajado, pues todas las que estamos aquí conversando hemos trabajado en eso, pero si vamos a mirar en lo concreto, si dijéramos tenemos una plataforma de centro y lancemos unas propuestas concretas, iniciativas concretas o programas que se deberían generar desde una plataforma de centro que tengan, digamos, ese corazón o que tengan esa almendra feminista. ¿Por qué tipo de programas o con cuál tipo de programas pudiéramos hablar, Claudia? Bueno, yo diría que para mí hay tres cosas esenciales en una plataforma pensada con criterio, con voz de mujer, diría yo, claramente asociado a la educación. Si bien la educación no debe ser diferenciada en términos de discriminar la manera como aprenden, sí debe ser asociada a las miradas y a los accesos y a las posibilidades que tienen. Y claramente nosotros todavía tenemos deudas con temas que son asociados a la mujer en la educación en ciencias, o sea, todavía nos toca hacer mucho esfuerzo sobre las profesiones, cuáles son las profesiones a las que llegan mujeres, cuáles son los roles, lo que hablaba ahorita Belia. Entonces creo que hay un asunto que no se nombra hoy en la educación y que debe ser nombrada, y es esa educación que es diversa y que debe tener un contexto de acuerdo con lo que nosotros estamos considerando, y claramente tiene que perseguirse objetivos de género muy concretos, de accesibilidad. Dos, el tema de la agenda de trabajo, del empleo. Una de las poblaciones más afectadas en este tema económico frente a pandemia fueron claramente las mujeres y los jóvenes.
Y eso se tiene que ver materializado en propuestas concretas. Hay economías del cuidado. Recuerden que las mujeres, además, muchas de las economías que perdieron valor durante el ejercicio de la pandemia fueron economías basadas en el cuidado. De hecho, por ejemplo, pensemos en algo. Las mujeres profesoras de jardines infantiles, que es una profesión muy de mujeres, una de las que más afección tuvo. Las mujeres empleadas del hogar, también una de las cosas, además donde hubo perjuicios en términos de dignificación del trabajo, porque en la mujer hay que plantear acceso y dignificación. También hay una cantidad de roles ejercidos históricamente por mujeres que carecen profundamente de condiciones dignas laborales. Entonces, ahí hay una agenda esencial en el tema del trabajo, empleo y demás. Y una tercera para mí sería violencias. Claramente somos una población que diferencia, o sea, más allá de que esa no sea la agenda probablemente que uno tiene que va a tener sobre el tema de género, no podemos ausentarnos sobre eso. Y solo voy a plantear algo. En un foro nos decían como en muchas zonas de guerra o en momentos de conflicto, las mujeres han tenido que disfrazarse de hombres para poder llegar al colegio, porque solo ser mujeres y ser niñas mujeres es un problema para poder llegar a las zonas donde tienen que llegar a trabajar o a estudiar y demás. Y yo no creo que este sea un país que sea justo que una mujer se tenga que disfrazar para llegar a algún lugar. Entonces, para mí esos serían 3 ejes esenciales: temas de violencia, temas de educación y temas de trabajo, tanto acceso como dignidad, dignificación. Hay algo muy complejo en lo que dices de temas de violencia, y es que muchas de esas violencias tan naturalizadas son un asunto cultural que hay que trabajarlo desde la prevención, principalmente, es más que desde la corrección de la prevención. Ana, Natal, sí, Pero te voy a sí. decir algo sobre eso. Una cosa que me impresionó fue en una de estas investigaciones que hicieron nuestras académicas sobre violencias, cuando empiezan a levantar, se daban cuenta que las mujeres, por ejemplo, les decían, miren, nos desplazaron, miren, le robaron a mi marido, o sea, daban una lista de cantidad de cosas y la última que ponían era, y me violaron. O sea, es más, para ella misma la violación está en la lista al final de todas las cosas malas que ocurrieron. Entonces eso claramente es una cosa como de naturalizar, que de hecho pues es lo menos que le ocurrió a toda su familia fue la violación que sufrió ella o sufrieron las hijas o sus hijas. Entonces eso sí es una cosa que uno tiene que poner al frente de la discusión. Sí, Natalia, sí. Pues no, yo estoy de acuerdo con Claudia. De hecho, hace poco veía las estadísticas que sacó el DANE en un informe que vale la pena mirar sobre equidad de género, y pues ahí uno se da cuenta que hay unas prioridades claras. Claramente el tema del trabajo, pero también el tema de la pobreza. Yo creo que si uno mira incluso el impacto de que trajo la pandemia para las mujeres, pues realmente el impacto de pobreza es muy grande. Aquí solo tengo un dato: el porcentaje de mujeres pobres superó en 18% al de los hombres. La probabilidad de que mujeres de no contar con un sustento económico es 3 veces mayor que la de los hombres. Entonces creo que el tema de pobreza y el tema de ocupación laboral es prioritario. El tema de educación claramente es un tema absolutamente central. El rezago educativo de las mujeres es muchísimo más alto que los hombres, y tristemente también las más impactadas en pandemia con esta locura de tener a los niños, niñas por fuera del sistema educativo. El impacto fue aún mayor para las mujeres. Creo que el tema de la violencia y la violencia de género es absolutamente prioritario. Simplemente para poner otra de esas estadísticas, en el 2019, 1.101 mujeres fueron asesinadas, 115 de las cuales fueron menores de edad. O sea, un país que permite el asesinato diario de mujeres en razón de su género, pues en realidad yo no lo veo como un país que sea suficientemente viable.
pero como comparto igual con Catalina, con Claudia y con Belia, el tema de los símbolos, y que yo sí creo que como mujeres que hemos tenido un espacio y una voz, sí tenemos una responsabilidad en abrirle camino a las demás. Me parece que otro tema importante es el de la participación. Participación en todos los espacios, no solo la participación política, sino en todos los espacios de decisión. Como les digo, yo sí creo que las mujeres, como decía, lo de la habitación propia, pues la voz propia. Entonces ese tema sí es bien importante. Y quiero decir algo también que creo que es necesario, y es que yo sí creo que las mujeres nos tenemos que apoyar entre nosotras. A mí el tema de apoyarnos, de acompañar a otras, incluso de abrirnos camino, por más difícil que sea, es importante. Vuelvo a mi experiencia actual. Estamos en una candidatura a Corte Constitucional. ¿Saben cuántas mujeres se presentaron? Somos tres. Y obvio, uno va, como digo yo, retroceder, nunca rendirse jamás. Uno puede ir a la hoguera, pero necesita abrirle camino a las demás. Necesita abrir el espacio de que aquí estamos y estamos en la lucha y tenemos una voz propia. Entonces, y yo creo que como mujeres, en realidad, pensando distinto, apoyándonos distinto, realmente tenemos que apoyarnos entre nosotras. Yo en el sector académico, aquí no lo he vivido en Colombia, pero yo viví en Canadá mucho tiempo y teníamos un grupo de profesoras que entre todas nos ayudábamos y nos acompañábamos, y uno da las peleas mucho más grandes cuando hay solidaridad de grupo y de género. Así que eso es una invitación a todas a apoyarnos. Sí, sororidad. Belia. Yo no voy a repetir las que ya dijeron, que me parecen muy importantes, pero yo sí creo que el centro tiene la responsabilidad de hablar de manera clara y sin ambigüedades sobre el aborto y sobre la salud de las mujeres. ¿Sí? En esto creo que ha habido mucho juego en los políticos, muchísimo juego, siento, mucha manipulación, muchos cálculos, ¿sí? Y entonces yo esperaría que el centro asuma la responsabilidad de hablarlo de manera clara, directa y sin cálculos, cueste lo que cueste, ¿sí? Eso me parece fundamental en la agenda y en general el tema de la salud integral de las mujeres, porque asociado a la salud también tenemos muchas violencias, o sea, la violencia ginecológica, ginecobstétrica es brutal, pues es fuertísimo. Yo lo acabo de vivir y no tuve que parir un hijo para eso. Entonces, creo que sumar a todo lo que ya dijeron, a todas las políticas que ya mencionaron, con las que estoy de acuerdo, el tema de la salud y en particular la autonomía que tenemos que tener nosotras sobre nuestros cuerpos y afrontar toda esta temática del aborto de manera clara y directa en favor realmente de las mujeres, tiene que ser una responsabilidad que también asuma el centro. Catalina. Pues yo creo que el tema de la voz y la participación, creo que hay un montón de temas culturales que digamos que no hacen parte del tema de política pública, y yo quisiera que hicieran un poco más. Cuando yo tuve la dicha de manejar Impulsa durante 5 años, una de las cosas que le metimos durísimo fue el tema de la mentalidad. Eso a veces suena un poquito light, pero nosotros tenemos que desde el centro llamar esos micromachismos, esos macromachismos, de manera que podamos señalar y tener una conversación en la sociedad acerca de cómo seguimos excluidas y autoexcluidas de algunas de las carreras en donde más podemos ganar, de cómo seguimos teniendo unos roles en la casa que llevan a una cosa o a otra. Entonces yo sí que creo profundamente en que esa conversación nacional sobre los temas que afectan a las mujeres en lo chiquito y en lo grande es fundamental tenerla. El tema de la participación en los diferentes espacios, en el tema empresarial, por supuesto, en el tema político, que creo que son dos caminos diferentes, pero son muchas cosas que se parecen, digamos, en las razones por las cuales las mujeres estamos más ausentes de los espacios, digamos, profesionales, laborales, empresariales, y porque estamos ausentes de la política. Yo creo que si nosotros lográramos tener
bien tenida la conversación acerca de a las niñas en la casa y a las niñas cuando adolescentes se les asigna un rol diferente a las que pueden tener otras, yo creo que eso sería absolutamente poderoso. Y a mí, insisto como en lo que he venido repitiendo, todas las que queremos trabajar por una brecha debemos sentirnos bienvenidas con recursos, recursos ampliamente entendidos, de trabajar por las mujeres, que no sea, estos son los temas, digamos, apropiados, privilegiados, y estos no, sino que definitivamente podamos trabajar en ellos. Miren, la cantidad de cosas que están por hacer en el tema de empoderamiento económico son infinitas. Yo coincido con Natalia, lo que nosotros tenemos en violencia de género es una vergüenza, y si no lo atendemos, pues digamos que deja todos los demás temas, eh, digamos, minimizados. Eh, y definitivamente lo que tenemos de participación femenina en lo empresarial y en lo político, pues tampoco se compadece. Esos son los problemas de los que se tiene que ocupar el centro. Hay una de las personas que nos están mirando en este momento que hace una pregunta, no me dice que es para alguien en particular, entonces la dejo abierta como para intervención, pero me parece muy interesante la propuesta. Dice, ¿qué tal hacer una encuesta para recopilar los puntos convergentes en la agenda de equidad de género sin distinción de tipos de feminismos, sesgos o variables que afecten? ¿Qué opinan ustedes de una encuesta de ese tipo? ¿Quién A quisiera mí me responder? encanta. Sí, A mí me Catalina. encanta. Yo les cuento una cosa. Yo estoy en la Comisión de Equidad de la Mujer, ¿cierto? Y en la Comisión de la Equidad de la Mujer, uno podría tratar de llevar los temas en donde yo sé que va a haber un rompimiento grande con las mujeres que están ahí. Yo escogí que no. ¿Por qué? Pues porque siempre iba a perder y bueno, yo escogí que no. Esa fue, digamos, la decisión que tomé. Entonces escogimos, entre todas nosotras, escoger esos temas donde estamos todas juntas, que no es que sean menores. El tema de la mujer rural en Colombia, la problemática de la mujer rural en este país es abrumadora, y es una cosa donde nos unimos, en donde no importa si usted es la más goda de las godas y yo no, nosotros tenemos, ahí nos encontramos. Entonces yo le creo un montón. Claro, hay temas como el aborto, hay temas que tienen que tener su discusión, pero si tú las llevas al escenario de donde estamos muchas mujeres logrando una agenda de género, de golpe lo que uno logra es, digamos, matar el proyecto antes de que nazca, porque no estamos trabajando por aquellas cosas en donde los podemos encontrar más. Entonces, como decisión y como escogencia, a mí me gusta encontrar aquellas cosas en donde tengo, porque es que no son menores, en el tema de la violencia o en el tema, de, insisto, en la mujer rural, no son menores. Las otras cosas son absolutamente fundamentales, pero primero tengo que enfrentarme a una discusión a veces religiosa que no voy a superar. Entonces yo tengo que tratar esos temas en otros ambientes y dejar esos lugares en donde estamos las feministas que tengan una agenda más de consenso. Belia. Pues yo creo que hay un riesgo muy grande en ese tipo de encuestas, que ya lo mencionaba Claudia cuando habló, por ejemplo, de dónde ponían las mujeres la violencia en unas categorizaciones, ¿sí? Y no quiero, por supuesto, dudar de la capacidad de agencia de las mujeres, ni más faltaba, pero tenemos unas prácticas culturales, una historia que nos ha llevado a poner cosas que algunas sabemos ya que son muy importantes, pero históricamente, culturalmente, tradicionalmente no les damos la importancia. Entonces es posible que una encuesta de estas nos traiga un resultado que no necesariamente corresponda con lo que realmente necesitamos las mujeres hoy. Natalia, estás que te hables. No, es que quiero secundar lo que dice Belia. ¿En qué sentido? Digamos, a mí la encuesta lo que le puede dar a uno son ideas de temas. Bienvenidos todas las ideas de temas, y podemos hacer una lluvia de ideas con ideas de temas. Pero en temas minoritarios uno no, o en temas que tiene que ver con minorías, y en este caso estamos hablando no minorías numéricas, sino minorías políticas. Exacto, uno no pone esto al arbor de las mayorías. Exacto, uno no pone la encuesta porque finalmente puede terminar visibilizando necesidades claras de poblaciones que pueden llegar a ser minoritarias y que están excluidas. Entonces, digamos que los temas de género y los temas de igualdad no pueden ser sometidos
a votaciones mayoritarias. Dicho esto, a mí sí me parece que abrir espacio a lluvias de ideas es maravilloso porque es que uno no se las sabe todas. Uno por ejemplo, yo sentada aquí en Bogotá al frente de esta biblioteca, pues claramente estoy medio ciega frente a muchas de las realidades que están pasando en algunas de las regiones y eso lo necesito conocer. Por eso, digamos, yo abriría un espacio, es más bien para el diálogo, para la interacción entre diferentes mujeres y, bueno, suena esto, pero yo también aquí hay que convocar también a los hombres también se tienen que convertir en unos adalides de la igualdad de género y además pues en este sector de centro que tiene tantos, pues bienvenidos a la discusión. Claudia. Bueno, dos cosas. Yo creo que ha habido encuestas, por ejemplo, la encuesta mundial de valores, y nos ha ido arrojando en el tiempo que claramente han mejorado las percepciones en los temas de género, pero es súper contradictoria, porque te aparecen cosas que han mejorado muchísimo en las percepciones de hombres y mujeres alrededor del tema de género, pero le sigues preguntando al hombre si, por ejemplo, o al hombre y a la mujer si, por ejemplo, cómo se siente que su mujer gane más en su casa, y todos vuelven a decir que, pues que no, o sea, persisten. Entonces lo que quiero decir, ha habido encuestas, creo que no nos han sido de mucha utilidad, solamente nos han servido para visibilizar algunas limitantes de hecho culturales. Y voy a contar, por ejemplo, algo como lo que estamos haciendo nosotros ahora, las seis universidades del país alrededor de Tenemos que Hablar. Esta semana veíamos parte de los resultados de las conversaciones generales del país. Les voy a decir, el tema de género no aparece. Las mujeres, estamos hablando de un montón de colombianos hablando sobre cuáles son los temas preocupantes, y te digo, aparece la educación, claramente, todos estamos de acuerdo en que la educación hay que cambiarla, mejorarla, pero si tú me preguntas sobre si el tema de género, la mujer, está siendo hoy pensado como un problema de país, hoy los síntomas o las claves no nos están arrojando que eso sea un tema prioritario. Entonces, claramente, eso nos devuelve un poco la pregunta y nos dice, muy bien, conversemos, encuestémonos, revisemos eso, pero claramente nos toca hacer contrarrevolución. Es decir, tiene que haber dinámicas de discusión a contrapelo contra eso. O sea, por ejemplo, la educación borró el tema de género cuando de los objetivos recuerden los objetivos del milenio, antes de que aparecieran los ODS, aparecía un tema súper importante que era la educación primaria para las niñas en igualdad en las primarias. Eso lo alcanzó un montón de países, nosotros no, pero como eso se borró de los objetivos del milenio, eso nunca más se volvió a tocar, pero claramente se borró, pero no se materializó. Entonces, Claudia, ¿y tú viste cómo están esos objetivos del milenio? ¿Cómo van hasta el momento? En este momento, o sea, por 4 de cada 10 niñas que pueden acceder a la educación superior entre 15 y 19 años, 4 de cada 10 niñas, es decir, eso es una brutalidad porque la proporción en los hombres es completamente desigual. Es decir, hay una cosa de desigualdad en la educación ya cuando son adolescentes, de la posibilidad de entrar a educación superior, es en el mundo, la estadística es en el mundo, es brutal. Tal cual. Entonces yo lo que digo es que cuando los temas son son de oposición, por decirlo de alguna manera. O sea, yo siempre digo, la belleza de la educación y la cultura. La educación cultiva en muchos ámbitos el statu quo y la cultura es quien les hace el contra. Yo siempre digo, probablemente si por la educación fuera en muchos ámbitos de lo que defiende, yo hoy no sería rectora. Se necesitaron un montón de movilizaciones culturales, sociales, revolucionarias para que eso pasara. Entonces yo creo que cuando se trata de minorías, las encuestas ofrecen pistas, pero no movilizan la reforma. Y aquí uno tiene que plantear acciones más de esa naturaleza. Bueno, ya llegamos a más de 80 minutos hablando y creo que es la primera vez en mi vida me quedo completamente callado en un conversatorio
público, privado, y Claudia, como me conoce muy bien, puede verificar eso. Pero no quería intervenir porque no tenía nada que añadir. El ritmo y la progresión de los temas era impecable. Entonces, quiero agradecer a los panelistas, Ana Cristina, por su trabajo magnífico. Quiero decir también que ese conversatorio ha sido grabado y va a estar en nuestro sitio web ccacanada.com en inglés y en español, pues mañana, me imagino, y todos pueden acceder a eso fácilmente. Entonces, en nombre del Canadian Council for the Americas, el CCA, les agradezco a todas, y la próxima vez quizás voy a decir más, pero si sigue así, me quedo callado de nuevo. Vamos a regresar con el episodio 10 en el serio, pronto vamos a anunciarlo. Gracias a todos y a todos que nos han escuchado, y nos veremos pronto. Mil gracias a todos. Gracias. Gracias. Ah, un Muchas abrazo. gracias. Chao. Hasta luego, gracias, un abrazo. Muchas gracias.